Miércoles en este horario. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con la participación del doctor Armando Bartra. Para nosotros su participación es fundamental, dado que estamos trabajando todos los días por demostrar que la agroecología, como propuesta académica, como propuesta científica, tiene fuerza, tiene consistencia y puede contribuir al desarrollo del campo de México. Por eso le solicitamos al doctor Bartra que si nos podía impartir una charla sobre el papel que la agroecología puede jugar en el desarrollo de la sociedad rural de nuestro país, cuál sería su importancia, a lo cual amablemente accedió. Y agradecemos a los compañeros de la ANEC también por las gestiones que nos han hecho para hacer. Este seminario está organizado por el Departamento de Agroecología y en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, el CIDRI, ¿verdad?, quienes también amablemente nos colaboran en estos procesos. Bueno, la idea es que estudiantes, profesores, público en general tengan acceso a estas temáticas. Me voy a permitir leer rápidamente algunos aspectos de la biografía del doctor Bartra, que es muy amplia, sería muy difícil hacer referencia a todas las actividades que él ha realizado, pero bueno, yo me atrevo a decir, el doctor Bartra, pues, todos sabemos, es un defensor, ¿verdad?, de las causas del campesinado en México, es un defensor de las luchas de los indígenas, ¿sí?, es un defensor de la búsqueda, ¿sí?, de un mejor desarrollo para nuestra sociedad rural y la sociedad en general. Polemista destacado, escritor de medios tan importantes como La Jornada, la revista Proceso, ¿verdad? Pero bueno, él estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de la Facultad de Economía, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y, bueno, desde hace varios años es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, en campus, en la Unidad Xochimilco, en la maestría en Antropología Social. Desarrollo rural, perdón, gracias, doctor, gracias. Sí, no, sí, claro. Fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, Asociación Civil, de 1983 al 2007, creo que aquí estaba la parte que tenía que haber leído correctamente. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, ¿sí?, en la licenciatura en Sociología y en el posgrado en Desarrollo Rural. Es autor de 30 libros, o probablemente más de estos trabajos, entre los que destacan El Hombre de Hierro, ¿sí?, Dos miradas a la crisis de la modernidad, Campesinos, aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado, entre muchas otras obras, ¿sí? Bueno, no, creo que lo que tenemos que hacer es darle la palabra al doctor Bartra, es lo más importante de esta sesión. Y bueno, simplemente reiterarles que este seminario se realiza todos los miércoles en el Departamento de Agroecología, lo que realizamos en nuestro auditorio, pero cuando tenemos presencias tan importantes como las del doctor Bartra, pues pedimos estos espacios más amplios para poder compartir con la comunidad universitaria sus pensamientos. Pues, doctor, muchas gracias por acceder y les cedo el micrófono. Bien, muy buenos días, muchas gracias por la presentación, como siempre, palabras generosas que uno agradece. Sí. Me da mucho gusto estar aquí en Chapingo, aquí en esta universidad, en donde la gente se preocupa por el campo, por la agricultura, que es también mi mayor preocupación. En este caso, en este espacio en donde el eje es la agroecología, que es un concepto y que es una disciplina o una práctica también fundamental en los momentos que está viviendo la agricultura global y en particular la mexicana. Voy a hablar de agroecología o de, cuando menos, un tema asociado directamente con este enfoque, pero quisiera empezar con una especie de provocación, con un planteamiento que algunos pensarán que es políticamente incorrecto. Voy a hablar del maíz. Y el maíz no es como lo pintan. El maíz, como el símbolo de nuestra identidad, tendría que ser cuestionado. Por eso digo,
que es políticamente incorrecto. Me van a correr de muchos espacios en los que yo participo si oyen lo que estoy diciendo aquí. No vayan a irse con el chisme de que llegó Armando a decir que el maíz no es como lo pintan. Y estoy hablando del maíz realmente existente. Estoy hablando del maíz que efectivamente se siembra, se cultiva, se cosecha. Tenemos un rato largo en México de posicionar al maíz como un emblema cultural, identitario importante. No puedo rastrear toda la historia, pero digamos, fue significativo en un momento dado un libro no de un agrónomo, sino de un antropólogo, Arturo Barman, la historia de un sí. Luego, en asociación con su muy buen amigo Guillermo Bonfil, una exposición en el iniciador Museo de Culturas Populares sobre el maíz, que fue muy importante, un catálogo que fue muy importante, que yo creo que coordinó Arturo Barman, y años después Gustavo Esteva, Katy Mariel organizaron una segunda exposición sobre el maíz, ahora con un nombre particularmente afortunado. Se llamó Sin Maíz No Hay País, también en el Museo de Culturas Populares, y poco después se inicia una campaña para posicionar el tema del maíz y de su importancia frente a los transgénicos, frente a otras modalidades, frente a otros conceptos, que es precisamente la campaña Sin Maíz No Hay País. Y hoy estamos en muchos espacios reivindicando el maíz. Pero decía yo, el maíz no es como lo pintan. El maíz realmente existente. El maíz que hoy es uno de los granos más cultivados, más sembrados y más cosechados en el mundo, en términos de los volúmenes, es en primer lugar un monocultivo. La mayor parte del maíz que se produce, la abrumadora mayoría del maíz que se produce es en monocultivo. Es un monocultivo intensivo en agroquímicos, herbicidas, fertilizantes, pesticidas. Es evidentemente un monocultivo con semillas mejoradas, si bien nos va con híbridos, sino con transgénicos. Es un cultivo mecanizado, evidentemente, en muchos lugares con riego. Sería el caso de México, noroeste, Sinaloa. Es producido por empresarios y a veces corporaciones, grandes empresarios, y tiene como destino la alimentación de ganado, si bien nos va, y si nos va mal, la alimentación de automóviles, es decir, la producción de agrocombustibles, en este caso específico de etanol, al cual se destina la mitad de la producción de maíz, más o menos, quizás ahora es el 40% de la producción de maíz del país que más maíz produce en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces, este maíz, ese bastardo, pues, para usar el término de Arturo Barman, se nos ha transformado en un monocultivo como cualquier otro, no mejor que cualquier otro, un monocultivo intensivo en insumos de fábrica, un monocultivo empresarial, un monocultivo en el cual, siento yo, no tenemos por qué reflejarnos. Y entonces, ¿qué nos queda si este maíz se nos transformó, el maíz realmente existente, en el gran negocio de los maiceros de Sinaloa, por decir algo que no es nuestro emblema? Bueno, nos queda lo que está detrás del maíz, o junto al maíz, o delante del maíz, es decir, lo que acompaña al maíz, que siempre ha acompañado al maíz, y que es el verdadero emblema identitario de Mesoamérica, no solo de los mexicanos, que es la milpa. Yo he insistido una y otra vez que hablemos de milpa, no solamente de maíz. Obviamente vamos a hablar de maíz. Evidentemente el maíz ha jugado un papel histórico fundamental en términos nutricionales, en términos de cultivo, lo sigue jugando y lo seguirá jugando. Pero el maíz no está solo, el maíz no ha estado solo, el maíz ha estado siempre en la compañía del frijol, de la calabaza, del chayote, de los quelites, del tomatillo, del picante, de cuanto haya. Esta compañía del maíz, si queremos llamarle así, este colectivo del cual forma parte el maíz, por más destacado que sea el propio maíz, es, creo, sí, identitario. No es el maíz solitario, no es el maíz a López Obrador, es Morena, es
es una referencia de coyuntura. Así como no tiene sentido estar jugando al culto a la personalidad con el candidato más visible para el cambio en estas elecciones, no tiene sentido andar jugando al culto a la personalidad como si el maíz estuviera solo, como si Andrés Manuel estuviera solo. Andrés Manuel es parte de un colectivo, confío yo, de ese colectivo depende el futuro del país y no de él nada más. El maíz forma parte de un colectivo y de ese colectivo depende el futuro de nuestra agricultura y no del maíz nada más. Entonces quitemos de este, alguna vez dije para los viejos, esto resuena con una fórmula muy utilizada hace 40 o 30 años, el maicismo, el leninismo, ¿no? Bien, entonces no hablemos de maíz únicamente, hablemos de milpa. Milpa como un policultivo ancestral. La domesticación del maíz va, de hecho, la domesticación del amaranto es más o menos en términos históricos, es muy cercana. El amaranto es tanto o más importante que el maíz en términos de su domesticación, y ya no digamos el frijol y todo lo demás. La milpa como policultivo. La milpa como policultivo, y después abundaré o trataré de abundar un poco más sobre esto, la milpa como paradigma, la milpa como concepto. Y algo que me parece muy afortunado en el habla de nuestros campesinos y en general de los mexicanos, pero sobre todo los mexicanos del campo, que no hablan de cultivar maíz o no hablan de cultivar milpa o sembrar milpa, sino que hablan de hacer milpa. El hacer milpa es un hacer, no es nada más un cultivo, es algo más que un cultivo. Pero bueno, volveré sobre esto. Milpa porque somos mesoamericanos, porque somos mexicanos nosotros, y podríamos hablar de milpa también en Centroamérica y estaríamos identificando un mismo tipo de cultivo con otro tipo de variedades. En ciertas zonas te vas a encontrar con tubérculos, te vas a encontrar con raíces, en otros te vas a encontrar con hortalizas, con más frutales, pero en términos generales es este concepto, el concepto de milpa. En otros sitios, en el Caribe, por ejemplo, podríamos estar hablando del conuco, y ahí no es el maíz y no es un cereal, sino que son raíces y tubérculos los más importantes, o el plátano. En otros lugares estaríamos hablando de la chacra, con todas sus múltiples variedades. En el caso de la zona andino-amazónica, estaríamos hablando de los cultivos cortizos ecológicos, donde puede haber maíz, pero también hay quinoa, etc. Es decir, lo que tenemos son policultivos que son identitarios de culturas muy diversas de nuestro continente. Si nos vamos a otros continentes sería lo mismo. Las culturas ancestrales, todas ellas se han caracterizado por una forma específica de sembrar y de cultivar, que en el caso de nuestro continente y específicamente de Mesoamérica no es un monocultivo, sino que es un policultivo por definición, por sus características, y no voy a meter con eso porque aquí hay agrónomos de veras. Por sus características el maíz pide la compañía, favorece la compañía, no es tanto un cultivo como el trigo, en donde uno difícilmente puede estar pensando en entreverar otras plantas. En cambio, en el caso del maíz sí puede uno estar pensando en entreverar otras plantas, y esto es razonable. Es razonable tener frijol junto con el maíz, o cuando menos rotar maíz y frijol en ciclos diferentes, por cuanto que uno es cereal, el otro leguminosa. La leguminosa fija el nitrógeno, el cereal lo toma, lo necesita, lo retira, y tenemos un cierto equilibrio. No solo sería el frijol, podría ser igual el chícharo, igual cualquier leguminosa. La conservación de los suelos en términos de humedad, y además de evitar cierto tipo de malas hierbas, creo que es favorecido por las características de la calabaza y sus hojas grandes que preservan la humedad. El chile ahuyenta cierto tipo de plagas. El frijol, el trepador, no el de mata, puede utilizar el maíz para buscar luminosidad. Es decir, lo que tenemos es una combinación, es un agrupamiento virtuoso de plantas diversas. Y los quelites famosos, hemos publicado algo sobre los quelites en ese suplemento del que el compañero hablaba hace un rato, de la jornada del campo, y los quelites son mucho más importantes. Me gusta contrastar los quelites con el maíz. Digo, no necesito echarle porras al maíz, todos somos comedores de tortillas, de tlacoyos, de tamales, de atole, de cuanto hay, todos amamos al maíz, claro, pero hay que amar a los quelites, están allá abajo, que son hierbitas, que a veces ni siquiera hay que sembrarlos, tolerarlos, nada más tolerarlos, ya con eso.
que le dan sabor al caldo, que le dan diversidad a nuestra alimentación, que nos proporcionan nutrientes que no nos proporciona el maíz solo, ni siquiera el maíz y el frijol. Entonces tenemos este mundo, este colectivo, pues, que sería la milpa. Pero también la mala noticia es que la milpa tampoco es lo que era antes, ¿no? Y eso todos ustedes lo saben. La milpa ya no es lo que era antes. Le sigue llamando milpa, muchas veces el campesino le seguimos llamando milpa, una siembra de maíz, una siembra especializada que tiene maíz y nada más maíz. Porque los campesinos quieren comer de su propio maíz. No están cultivando muchos de ellos maíz para el mercado, no están cultivando, no son excedentarios, no producen excedencia, a veces ni siquiera producen lo suficiente para alimentarse ellos mismos. Producen una tonelada y media, no alcanza para una familia grande. Pero producen algo de maíz, y producen maíz en condiciones que ya no son las condiciones de la milpa. Es un cultivo especializado, es un cultivo de maíz en donde meten muy frecuentemente, lo he visto así, no estoy queriendo generalizar, pero lo he visto así, meten herbicida, meten fertilizante. Si no le meten del polvo blanco ya no crece la pinche planta, porque ya el suelo está gastado. Pues sí, así es, y entonces hay que echarle sulfato de amonio, o hay que echarle algún hidrogenado, y luego, si es la de malas y les cae el chahuistle, pues también algún pesticida. Es decir, ya no es la milpa que nosotros pensábamos o que nosotros hubiéramos querido. ¿Por qué? Pues porque ya no hay mano, porque ya no hay quien trabaje, porque la milpa como nosotros la teníamos concebida y como la idealizamos requiere bastante esfuerzo constante, y eso pues no se puede hacer si los hijos ya se fueron a la ciudad o ya se fueron a Estados Unidos, y les tocó todavía el tiempo en que había jale en el gabacho, ya no hay jale en el gabacho, o sí hay, pero ya no te dejan pasar. Por mil razones las comunidades están vaciándose de jóvenes, por mil razones las familias están perdiendo a sus jóvenes, por mil razones la gente ya no quiere chambear en una milpa diversificada porque es mucha chamba y de todos modos no es redituable. Entonces una milpa especializada para tener algo de maíz, pues para no decir que hasta el maíz de las tortillas lo tengo que ir a comprar afuera. Hay también milpa, sí, diversificada, pero algo que a mí me alarma terriblemente, y bueno, por ahí me van a hacer coro, espero, y me van a apoyar, porque es algo que han trabajado como agrónomos muy seriamente algunos compañeros, es esa milpa de tierras con mucha pendiente, esa milpa de suelos con una inclinación muy grande, que son suelos que se dedican a la milpa. Si uno tiene tierras planas y gruesas, no las va a dedicar a eso. Entonces uno se va al cerro, además hay partes en que no hay otra cosa más que cerro. Si va uno a la sierra de Oaxaca, si va uno a la sierra de Chiapas, si va uno a la Huasteca, si va uno aquí, ahorita yo vengo el domingo pasado estaba yo en la sierra de Puebla, pues ¿dónde carajos van a poner la milpa? Pues en los cerros, ¿eh? Y veo uno, la milpa en cerros así, uno se van a rodar, ¿no? Pero esta milpa es, para ser categórico, es insostenible en términos agroecológicos. Es una milpa, además la gente siembra habitualmente, porque pues, así es lógico, en hilera, conforme a la inclinación del suelo, o sea, siembra así, ¿no? Con coa, con asadón, evidentemente ahí no entra otro tipo de aperos. Con coa y con asadón remueve el suelo y siembra en hilerita para que sea más fácil subir, bajar y cosechar. Es decir, de manera tal que el agua pueda correr libremente y llevarse toda la tierra que pueda. Erosión hídrica en este caso, también eólica. Es decir, esas milpas son milpas que están perdiendo suelo. Por ahí nos decían en otra reunión, yo no tengo el dato porque no tengo ya memoria, pero más o menos cuántos kilos de tierra estamos perdiendo por kilo de maíz. Estamos perdiendo mucha más tierra del maíz que estamos produciendo. Sí está claro lo que estoy diciendo, es decir, en tierras con mucha pendiente, eliminar por completo la vegetación, los árboles, las plantas que retenían el suelo, y está sembrando una y otra vez, es decir, en una milpa que ya se sedentarizó, no en la milpa que estaba buscando nuevos terrenos cada año, no se deja descansar, por lo tanto no se reproduce la cagual, por lo tanto se está propiciando la erosión hídrica y eólica, está perdiendo suelo. Fue en la Huasteca, les preguntaba yo a los compañeros, una zona que había sido deforestada, primero para sacar la madera, luego para expandir la ganadería, una
de pastoreo libre, potreros muy extensos, y ahora empezaban otra vez a meter milpa, y metían la milpa pues en esta forma tradicional. Yo les decía, y no se han dado cuenta de que están perdiendo suelo, de que están perdiendo fertilidad, de que están perdiendo... No. Bueno, lo que pasa es que a veces nacen piedras. ¿Cómo es eso? Sí, salen piedras. Bueno, hasta donde yo sé, las piedras no salen. Lo que pasa es que la tierra que estaba alrededor de esas piedras o encima de esas piedras se va y entonces nacen piedras. Bueno, lo que quiero decir es que en buena parte de las milpas del sureste de este país, en pendiente, en tierras con mucha pendiente, nacen piedras. Esto quiere decir que estas milpas se van a acabar, y si se acaban las milpas, ahora sí, se acaba el país, nos acabamos como mexicanos. Hay que recuperar esto. Es posible, claro. Pero con esto lo que quiero decir es que la milpa no goza de para salud. La milpa también está enferma, como la agricultura mexicana lo está. La sedentarización de la milpa conlleva la posibilidad de la pérdida de los suelos y de la pérdida de continuidad de la milpa. Y no podemos seguir pensando en la milpa itinerante, no podemos seguir pensando en desmontar y desmontar y desmontar. En otros lados sí te dicen, no, ahorita siembro aquí y al rato desmonto y ya tengo una cagual que ya tiene 6 años y a los 7 u 8 años voy a tumbar la cagual y voy a hacer milpa ahí, después a otro. O sea, no hay tierra suficiente como para poder darnos el lujo de estar expandiendo la frontera agrícola de ese modo. Necesitamos vivir con la tierra que hay y esta tierra hay que mantenerla. Y bueno, hay ejemplos, los hemos conocido desde hace un rato, han sido expuestos sistemáticamente en los años recientes, que es retener los suelos, manteniendo la producción de granos a través de intercalar con frutales, es decir, maíz intercalado con frutales, conocido como MIAF, el maíz intercalado con frutales, construido, diseñado por agrónomos del Colegio de Postgraduados desde hace ya bastante tiempo. No le han hecho caso, pero desde hace bastante tiempo está el concepto, está la idea. El maestro Turren, pues, que es uno de sus grandes promotores, y ahí está, esto es factible. Yo he escuchado en meses recientes, hay como 1000 hectáreas de ñafa, creo, por ahí, no mucha más, es muy poco, realmente nada. No es fácil, no es simple, suena muy bonita la idea, ¿no? Nada más con sus arbolitos, claro, pero no es tan simple porque los arbolitos cuestan, porque hay que conseguir la planta, por 1000 razones. Pero más allá de eso, hay como 1000 hectáreas. Lo que a mí me interesa no es nada más que hay como 1000 hectáreas, sino que la gente se apropia de la idea, se apropia del concepto. Y bueno, quién sabe qué digan los del Colegio de Postgraduados, pero la gente dice, aquí podemos hacer más cosas todavía de las que ellos dicen y vamos a... Y lo que hay son verdaderos jardines, en donde están entreverados, sí, frutales, maíz, frijol, en hileras, hortalizas, producción de forrajes para el ganado, es decir, una especie de combinación, pienso yo, de la milpa, en el sentido de la producción de granos, la huerta de frutales y el traspatio. O sea, las propias hortalizas del traspatio se pueden trasladar a este MIAF ampliado, a esta milpa diversificada. Hay muchas virtudes, señalaré algunas. Primero, la demanda laboral es una demanda laboral más repartida a lo largo del año. Si tenemos un monocultivo vamos a tener una demanda laboral muy concentrada. Aquí tenemos una demanda laboral mucho más repartida, mucho más intensa en el caso sobre todo cuando empiezan a crecer los arbolitos, porque van a exigir trabajo y vas a tener que podar, porque si los árboles crecen libremente, entonces no puedes intercalar maíz. Es laborioso el asunto, pero tiene una demanda laboral más repartida a lo largo del año, lo cual hace que en la economía de tiempo, que es la economía de la familia campesina, no cuánto trabajo requiere, sino cuándo y dónde, es mucho más razonable. Lo segundo es que está proporcionando ingresos en especie y en dinero, porque los frutales habitualmente son excedentarios y se pueden vender. Está proporcionando ingresos en especie y en dinero a lo largo de todo el año y no únicamente cuando sale la cosecha que uno comercializa, lo cual también es bastante razonable. Distribuir la demanda laboral y distribuir el ingreso en especie y en dinero, en un espacio que es una milpa, sí, a la antigüita, pero es una milpa diversificada, una milpa mucho más compleja de lo que eran las milpas tradicionales.
Todo está muy bien por una razón que es la que yo quisiera destacar. No quiero hacerle el caldo gordo al ñajo. Ojalá que el nuevo gobierno se tomara en serio y del millón de arbolitos frutales que dice que va a plantar López Obrador en una parte fuera en las milpas. Vamos a ver, volveré sobre el tema al final. Pero lo que quería yo destacar es que aquí lo que estamos haciendo es pensando las soluciones a partir de un concepto, a partir de un modelo, a partir de un paradigma. Es decir, utilizando la milpa no como una receta, así debe ser una milpa y debe tener maíz, frijol, calabaza y todo esto, si no, no es milpa. No, la milpa es un concepto, es un paradigma, es hacer milpa. Hacer milpa es buscar la combinación virtuosa de los diversos. Es la unidad de la diversidad, es el integramiento de la diversidad para que juntos podamos más, para que juntos logremos más. Cada uno con su propia capacidad, cada uno con sus propias habilidades, unos fijan nitrógeno, otros retiran nitrógeno, unos cubren suelo, unos crecen hacia arriba, los otros se enredan, todos ellos se combinan para producir algo que es mayor que cualquiera de ellos. En la milpa generalmente la cosecha de maíz no se compara con la de las plantaciones especializadas de Sinaloa, no. El milpero no está buscando tener 15 toneladas de maíz, nunca las va a tener. Pero tiene maíz y tiene frijol y tiene calabaza y tiene chayote y tiene quelites y tiene. Y todo esto junto representa no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, porque es una alimentación diversificada, es una alimentación más completa lo que está buscando. Entonces, mi propuesta es, pensemos en la milpa como un paradigma, es decir, como un modelo, como un modo de enfrentar los problemas, como un modo diversificado de enfrentar los problemas, como un modo holista, pues, si quieren un término más académico, hay que hacer enfoques y planteamientos holistas y no planteamientos lineales, simplistas, de descomposición. Hay que ser sintéticos y no solo analíticos, hay que pensar en sistemas complejos de desarrollo no lineal, todo lo que ustedes gusten en términos académicos. En términos tradicionales, en términos mesoamericanos, hay que hacer milpa. Y la idea es que la vida de los pueblos mesoamericanos era milpa, no solo sus cultivos. Voy un poquito a ampliar este tema. Es un modo de vivir la milpa. Y si lo vemos bien, una familia campesina, en sí misma es una milpa, porque hay una diversidad de personas, de géneros y de edades y de habilidades que están complementándose, no siempre de manera muy justa. Probablemente le cargan la mano a la mujer y a las niñas, o sea, al lado femenino de esa familia que tiene una carga laboral excesiva comparativamente. Pero bueno, más allá de la injusticia de género, que ahí está, tendremos que combatirla, pero es ancestral, no la inventamos ahora. Más allá de esa injusticia de género, lo que vemos en una familia es eso, es una milpa. El varón tiene una determinada función, la mujer tiene otra, los hijos varones tienen otra cuando son muy pequeños, las niñas tienen otra función distinta, los abuelos tienen un papel que jugar y lo juegan, las abuelas tienen otro papel que jugar, hay espacios distintos entre los patios de la señora, probablemente la milpa y la huerta es del señor, las niñas no pueden jugar muy lejos, los niños pueden jugar más lejos, las niñas tienen que cuidar a los hermanitos, las abuelas y los abuelos tienen que transmitirles sabiduría si es que todavía los jóvenes están dispuestos a escuchar la sabiduría de los abuelos. Esto es una milpa. No sé quién exactamente sea el maíz, dirían que el varón, claro, pero no hay ninguna razón para atribuirle ese significado. No sé quién es la calabaza, yo digo que la señora, pero en todo caso lo que vemos en una familia campesina es una milpa, con todo y sus plagas, ¿no? No estoy hablando de Jacinto en Nopalitos, o es de sí, algunos se acuerdan. Bien, y una comunidad no se diga. No todas las comunidades son comunidades bien avenidas, es más, es casi un garbanzo de la libra, una comunidad bien avenida. Los pleitos son parte de la comunidad, pero también en una milpa no siempre hay armonía entre las diferentes especies articuladas. Una comunidad bien entendida es una milpa, es un conjunto de diversos. Una comunidad no es una suma de campesinos todos igualitos, que todos tienen su milpa, tienen su huerta, tienen su traspatio, todos tienen sus animalitos, todos sufren por los precios del mercado y todos se enfrentan
al mal temporal. Una comunidad es una combinación de muy diversas entidades, de muy diversas unidades. En una comunidad hay a estas alturas de la pelea sin duda un herrero, si es que todavía hay cosas de herrería, pero si no, hay alguien que hace talachas, va a haber sin duda alguien que maneja un café internet a estas alturas de la pelea. Están las fonderas que tienen que haber por fuerza, probablemente el maestro rural, si hay cura en la comunidad está el cura, los comerciantes de todo tipo, habrá unos ricos y otros no tan ricos y otros de plano pobres, están los avecinados y están los originarios, los derechosos y los no derechosos, los hombres y las mujeres, los indios y los mestizos, los broncudos y borrachos y los que son pacíficos y tranquilos. Una comunidad es una diversidad articulada. Quien haya vivido un rato en una comunidad sabrá que es una maldición, pero sabrá que también es una bendición, porque ahí la gente no está sola, porque ahí la gente no se queda sola, porque ahí no te mueres solo y no te enfermas solo. O sea, hay complementariedad. ¿Sí me explico? No quiero echarle porras demasiado a la comunidad, pero creo que es una moralidad muy específica, una forma de vivir muy específica que tendríamos que recuperar. La comunidad es una suerte de milpa, una milpa social. El modelo milpa referido socialmente. Y dentro de la comunidad, quizá el momento el momento clave para ver si una comunidad está o no regida por el espíritu de la milpa, por el paradigma milpero, son las asambleas cuando hay. Si no hay asambleas, esta comunidad está en proceso de extinción, pero si hay asambleas todavía, o cuando hay asambleas, vemos si hay comunidad o no hay comunidad, vemos si hay milpa o no hay milpa. Una asamblea eso debe de ser una multiplicidad de voces distintas y de argumentos distintos y de intereses distintos y de razones distintas y de propuestas distintas armonizándose. El ideal de una buena comunidad indígena, cuando menos, sería el consenso. ¿Qué es el consenso? Encontrar el equilibrio dentro de la misma, encontrar que el cereal y la leguminosa no se estorben mutuamente, que las hierbas no ocupen los espacios que no deben ocupar. Es decir, el consenso, el resultado consensual de una asamblea en la que se pelearon y hasta sacaron el machete, nada más sacaron, lo pudieron abordar. El resultado de una milpa que alcanza un consenso es el ejemplo de que el enfoque milpero, el paradigma milpero, el espíritu milpero, hacer milpa en una comunidad es algo valioso. Y todo esto viene de atrás, o sea, no estamos inventándonos un paradigma, no es un sistema complejo de desarrollo no lineal y nos vamos a leer a Morán y demás. No estoy hablando de conceptos académicos, estoy hablando de una cultura, de una identidad, de una idiosincrasia. Los pueblos originarios eran pueblos milperos, de este lado, del otro lado sería la chacra, sería el conuco, sería otras modalidades distintas de apropiarse de la naturaleza para sobrevivir. Aquí es la milpa, y la milpa te da un modo peculiar de vivir. La milpa como un jardín, la milpa como una diversidad entreverada. Creo que facilita que las sociedades mesoamericanas fueran pluralistas, es decir, entendieran que la pluralidad, esto es, la diversidad, era natural, no solo era permisible, sino que era fomentada. Repito esto, la pluralidad, la diversidad que existe, lo vemos, lo vivimos, es razonable, debe estar ahí, es bueno que esté ahí y la debemos fomentar. Con esto no estoy idealizando, yo creo que hay también una tendencia a idealizar las culturas, los pueblos originarios. No, los aztecas, la Triple Alianza, pues eran imperialistas, eran cabrones, pues. También los aztecas, no crean que nada más aztecas. Ahorita están medio bien avenidos, qué sé yo, tengo de Coetzala, ¿no? Y ahí teníamos en una misma reunión náhuatl, o sea, macéhuales y zapotecos, tutunacus, totonacus. Y ahí se llevaban a toda madre, pero bueno, los náhuatl, los macéhuales llegaron de afuera, ellos no eran de ahí, eso era Totonacapan, entonces llegaron como imperialistas que eran y se apropiaron de los espacios. Lo que quiero decir es que las viejas culturas no eran armónicas, no eran la idealización que algunos pretenden, eran imperialistas, eran despóticas, muy particularmente los aztecas eran tributarios, exigían tributo, imponían tributo, y si no se podía por la buena con los postecas, que eran los comerciantes, pues por la mala. No. Llegaban y te madreaban hasta que pagabas tributo, tenías que tributar.
Y esto a nadie le gusta, no le parece bien. Y esto significaba que hasta partes de Centroamérica habían llegado fijando tributos. Era un imperio muy extenso. Lo que entendemos ahora por Mesoamérica, ellos prácticamente lo habían controlado, tenían conflictos con los de Tlaxcala, tenían conflictos con los de ahora Michoacán, con los purépechas, pero tenían esto controlado. Y les exigían tributar y les exigían, por lo tanto, someterse al imperio azteca. Pero, y esto es lo que quisiera destacar, en ningún caso se impuso ni la lengua, ni los cultivos, ni la alimentación, ni las creencias religiosas. A ellos les parecía que cada pueblo tenía sus dioses, tenía su comida, su modo de cultivar, sus tradiciones, su forma de gobernarse, sus gobernantes, y que esto era absolutamente respetable. Ellos no tenían por qué meterse en los estilos, modos de vida, culturas diversas, que simplemente estaban sometidas porque tenían que tributar. Sí me estoy explicando. Esto es un imperialismo pluralista. ¿Por qué destaco lo de imperialismo pluralista? Porque era un imperialista, estamos utilizando el término imperialismo que viene de otra época y de otras formaciones, un poquito violento, pero de todos modos se entiende lo que quiero decir. No solo eran pluralistas, sino que si se encontraban con un dios que más o menos les parecía pues que era milagroso, ¿no? Y que era bueno tenerlo, pues les tomaban el dios, se les quitaban, les copiaban, ¿no? Y lo incorporaban a su Olimpo. Todos tenían dioses de diferentes partes. Este pluralismo es algo que, con lo que se topan Occidente cuando llega a Mesoamérica. Los europeos, a través de España en este caso, se topan con un mundo jerárquico, de dominación, sanguinario, violento, de ricos y pobres, de opresión y de explotación. No era un mundo armónico, pero era un mundo pluralista. Era un mundo donde la diversidad y la pluralidad eran una virtud. Ellos imponen tributo, claro, imponen sometimiento, dominación, pero también homogenizan culturalmente. Y eso es algo que no entendían. O sea, no entendían los aztecas. Ok, sí, su rey no sabemos quién es y dónde está, pero pues su rey es superior a mí. Bueno, ya nos ganaron, tienen armas que nosotros no conocemos, traen unos animales grandotes. Ok, aceptamos someternos a su rey, aceptamos tributar qué es lo que quieren, qué es lo que tenemos que darles, cómo. Pero déjenos nuestras lenguas, déjenos nuestros dioses, déjenos nuestras costumbres, no nos obliguen a comer trigo ahora y a rezarle a un Dios único. Nosotros tenemos un chingo de dioses, ¿por qué uno solo? Y además uno clavado en una cruz. Bueno, los nuestros son de otra manera. Sí, no entendían el intento de homogenizar, de parejar, de buscar la unanimidad espiritual, alimentaria, agrícola, etc. Sí es un choque cultural. Y a partir de entonces, este pluralismo, diríamos, mípero, se ha ido erosionando. Un comentario más y después tratar de ir cerrando para que podamos tener un intercambio. Hay muchos compañeros que cuando yo les digo que hay que enfatizar la milpa, que hay que enfatizar el policultivo, que hay que enfatizar la diversidad virtuosa y articulada, y no la visión falocrática, porque me faltó decir que además el maicismo es falócrata y sexista, el maíz y no la calabaza. Me dicen, pero es que tú ves las culturas antiguas, sus rituales, su arquitectura, sus bajorrelieves, su escultura, sus artesanías de todo tipo, sus tejidos, sus cantos y sus rituales, y todos giran en torno al maíz. Entonces, bueno, los pueblos antiguos tenían en el centro el maíz. Y uno va y revisa y resulta que no. O sea, sí, claro, el maíz era importantísimo, pero lo era tanto como el amaranto. Por ejemplo, algo que era muy importante, que para los cristianos era muy importante, ¿no? Los aztecas tenían un ritual en el cual los fieles, los que participaban en él, comían de la carne de su Dios, como en el cristianismo, ¿no?
te comes a tu Dios. Pero el Dios estaba hecho de amaranto, no de maíz. Además no se puede, no se presta. Digo, de masa, chance sí, pero el hecho es que era de amaranto. Vaya, lo que quiero decir es que lo que encontramos en los rituales de los pueblos originarios es la diversidad de cultivos y no uno solo. Sí se entiende de lo que estoy hablando. Está el maíz, está el chile, está el amaranto, está la chía, que era muy importante, está el pulque, que era absolutamente fundamental. Se les olvida que no todo es comer en la vida, también hay que beber. Y si es espirituosa la bebida, tanto mejor. Entonces, no son pueblos pulqueros, son pueblos de chía, son pueblos de frijol, son pueblos de maíz, son pueblos de esta diversidad que es la milpa. Termino con algo que nos coloca en la coyuntura en la que estamos viviendo. Creo que no es novedoso para nadie, para ustedes que son gente que se preocupa por los temas del campo y de la agricultura, con una perspectiva agroecológica, esto es más evidente. El campo mexicano está en una situación de crisis realmente terrible. No solo es un problema ambiental, no solo es un problema de deterioro, de degradación de los recursos. Simplemente un ejemplo, estaba yo en Zacatecas, ahora estaba yo ahí en la Sierra de Puebla. Va uno llegando a Cuetzalan y ves los cerros ya que empiezan a nacer piedras, ¿no? Pero estaba yo en Zacatecas, ahí no nacen piedras. Es semidesierto, es árido América, no es este mundo de montañas y demás. Estaba yo en Zacatecas, en una reunión de campesinos, por cierto, de la que luego hablaré muy rápidamente, pero bueno. Y de pronto se oscurece el cielo. ¿Qué está pasando? Se tapa el sol. ¿Qué es esto? Tierra. ¿Cómo tierra? Sí, ¿qué es esto? Es una torbanera. Una torbanera, una super torbanera, una mega torbanera. Los viejos que vivíamos en esta Ciudad de México y aquí en Texcoco, no se diga, hace algunos años las torbaneras eran torbaneras. Bueno, la de Zacatecas se las come vivas, o sea, es una super torbanera. ¿Por qué? Porque esa tierra que además provocaba, bueno, te tumbaba el aire, conjuntivitis instantánea, dunas sobre la carretera. Pues, ¿qué es esto? No, es el frijol. A ver, cuéntame un poquito más, ¿no es el frijol? Sí, lo que pasa es que Zacatecas es el emporio frijolero de este país. Creo que son 700,000 hectáreas de frijol, o una cosa así, una barbaridad. En segundo lugar, el maíz. Y el frijol lo siembras, pues desmontas, quitas todos los pocos árboles que había, quitas las plantas que había, dejas el suelo limpio, metes un herbicida y luego metes el frijol, que creo que pide como 7 pasadas de tractor, o sea que estás removiendo ese suelo, y el frijol dura ahí más o menos 3 meses, 3 meses y medio, y luego ya no está el frijol, ya nada más que el suelo, y ahí viene el aire y se lo lleva. El modo en que se está cultivando el frijol en Zacatecas se está desertificando al estado de Zacatecas. No a todas las regiones, pero de manera significativa. No sé si me explico. Entonces, lo estamos haciendo mal. Nacen piedras o nacen desiertos donde antes había semidesierto y no desierto. Y para esto necesitamos un cambio de rumbo, un cambio de destino, un cambio de ruta y un cambio de enfoque. Pues la propuesta es hagamos milpa, pues, en un nuevo gobierno, en una nueva etapa, en un nuevo planteamiento para el campo mexicano. Hagamos muchas cosas, pero hagámoslo con ese espíritu, el espíritu de hacer milpa, el espíritu de pensar en la diversidad, de que las soluciones del norte no son igual que las soluciones del sur, que no vamos a convencer a los campesinos que producen granos en la zona semiárida de Chihuahua que vivan igual que los que cultivan en la Sierra Juárez. No es posible, las soluciones son distintas. El MIAF no funciona igual en todas partes, no funcionaría seguramente para el norte y el noroeste. Tenemos que pensar en la diversidad y sacar fuerzas de esta diversidad. Y a eso quería yo llegar. En los meses recientes, de hecho en las semanas recientes, en Morelos hace como un mes, platicando con compañeros de organizaciones campesinas que estaban esperanzados por un cambio de gobierno. En Zacatecas igual, ahí eran 10,000, unos dicen 5,000, yo digo que 8 o 10,000 campesinos llegados de todo el país que estaban planteando un proyecto alternativo para el campo mexicano y que estaban muy esperanzados de que ahora sí se iba a lograr un cambio de ruta.
Y ahora, muy recientemente, estoy hablando de este domingo en Cuetzalan, en una cooperativa, una unión de cooperativas, Totepatitatanisque, que son maiceros, que son cafetaleros, pimenteros, apicultores, maiceros, etc. En una reunión de una caja de ahorro y préstamo que eran 2.200 delegados. Uno dice que el campo está jodido y desorganizado, bueno, ahí cuando menos, no tanto. Igual el tema era, estamos esperanzados en un cambio de gobierno. Pero este cambio de gobierno les plantea algunas dudas, algunos resquemores, cosas que no entienden y con las que no están de acuerdo. Estoy pensando en los de Morelos, estoy pensando en los de Zacatecas, estoy pensando en los de Cuetzalan, de hace 2 o 3 días. Todos ellos están en la idea de que se requiere un proyecto alternativo para el campo. Y desde hace rato lo han venido diseñando, lo que llaman un plan de Ayala del siglo XXI, plan de Ayala como el de Zapata, pero un plan de Ayala del nuevo milenio, no un plan de Ayala como podía ser en los fines, en el final del porfiriato, sino un plan de Ayala que requerimos para el nuevo milenio. El plan de Ayala del siglo XXI se viene construyendo desde los tiempos del campo no aguanta más, entonces se presentó un proyecto de acuerdo nacional para el campo, el proyecto que presentaron los campesinos, no el acuerdo. Finalmente lo que quedó en el acuerdo no era todo, y finalmente el acuerdo no se cumplió, pero el proyecto campesino se construyó desde entonces, estoy hablando de hace ya más de 18, no menos de 18 años, 17 años. Luego en 2006, la construcción de una plataforma que se le plantea al López Obrador fue en Xochimilco, una buena congregación de campesinos. Otra vez en esta elección se le roba la elección a ese candidato y queda otra vez un panista, en este caso Calderón. Y en el 12, en la anterior elección, anterior a esta elección, ahora sí ya se plantea un plan de Ayala del siglo XXI, construido así con este nombre. Se los cuento porque es meritorio. El plan de Ayala del siglo XXI no lo construyen los asesores, los técnicos, los intelectuales al servicio del movimiento, que los hay. Diría yo que lo sabemos, si no fuera ponerle demasiada crema a mis tacos. Gente que acompaña a las organizaciones. No lo hacen tampoco los líderes, que son muy expertos, sino que se hace en 5 reuniones regionales, 5 encuentros regionales, uno del sureste que se llamó Felipe Carrillo Puerto, otro no sé, Michoacán y esa zona, occidente, que se llamó Primo Tapia, y así, 5 reuniones grandes de varios estados de la República con cientos de personas discutiendo cuál era la alternativa para el campo desde la perspectiva del sureste, desde la perspectiva del norte, etc. Una 6ª reunión se hizo en California, Estados Unidos, en el Gabacho, pues, porque los compas que están ahí dicen, también nosotros somos mexicanos y también queremos opinar acerca de lo que quisiéramos del campo mexicano que nos expulsó y que nos obligó a migrar. 6 reuniones nacionales, se construye un proyecto, plan de Ayala siglo XXI, otra vez ahora es comprada la elección, es inducido el voto campesino y finalmente Peña Nieto es presidente durante 6 años y viene una nueva elección que otra vez, plan de Ayala Rilobre, o recargado, o PIS, como ustedes quieran, pero ahí está el plan de Ayala, vivo y coleando, reformado, replanteado. Hay prioridades que no estaban antes. El tema de los territorios y la defensa de los territorios no era tan fuerte hace 6 o hace 12 años, ahora lo es, etc. Todo está muy bien, hasta que llegamos al gabinete. Hay una propuesta de gabinete agropecuario que tiene que hacer naturalmente un candidato, bueno, de gabinete en general. A nosotros aquí ahorita nos interesa el gabinete agropecuario, lo que llamaríamos gabinete agropecuario, la Zagarpa, la Semarnat, la Cedesol y Sedatu, ¿no? O sea, las que tienen incumbencias rurales importantes, sobre todo Zagarpa, Cedesol, Semarnat, Cedeso, perdón, Semarnat. Y uno se encuentra con que, y no lo encuentro yo, los propios campesinos, el primer momento en el que sucedió fue en Morelos, me dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues este señor que lo propone aquí
La Secretaría de Agricultura como que no tiene perfil, ¿no? Y lo mismo se plantea después en Zacatecas, ¿no? A pesar de que el señor ahí estaba, pero pues como que no, ese perfil. ¿Cómo puedes tú poner juntos a una compañera como María Luisa Albores, que está propuesta para la Secretaría de Desarrollo Social, que por cierto, Quetzal, en la organización, pues con un señor que más bien está vinculado a los agroempresarios, ¿qué onda? O otra persona que sí tiene cierto espíritu ambientalista, pero no tiene mucho conocimiento agroecológico, etc. No voy a ponerme a discutir aquí el próximo, esperemos que el próximo equipo que va a enfrentar los problemas del campo, sino plantear el problema de hacer MIPA. ¿Por qué insistir en hacer MIPA? Lo que piensan algunos campesinos es que aquí el error que se cometió, lo que se está cometiendo, y se entiende por razones de alianzas y de correlaciones de fuerzas, y alguien nos podría explicar por qué era necesario este tipo de decisiones. El error o el peligro en el que se incurre es el no hacer MIPA, es decir, el tener un gabinete agropecuario no armónico. Es decir, el no tener una política para el campo integral. Es decir, volver a incurrir en la falla que hemos tenido históricamente en este país, que es no hay concertación interinstitucional. No digamos que no hay políticas públicas o que las políticas públicas que hay para el campo son inaceptables. Además de eso, no hay coordinación interinstitucional. Cada secretaría es un feudo. Diría yo que no hay coordinación intrainstitucional. Cada subsecretaría y cada dirección general es un feudo. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo carambas quieren poner de acuerdo a los sujetos sociales y al país? No ha habido coordinación interinstitucional, no ha habido coordinación a veces intrainstitucional. Cada quien jala por su lado. La Zagarpa es el papá de los pollitos, es la que tiene más lana. Bueno, pues todo el mundo se le pega a la Zagarpa. A lo mejor de vez en cuando las ideas que manejan los de desarrollo social son más aceptables y más participativas, pero pues de todos modos no tienen lana. No se les ocurre, por ejemplo, a mí me tocó participar en una cosa que se llamaba Brothers, que inventaron la gente de Julia Carabias en la primera Secretaría de Medio Ambiente. Era un buen proyecto de desarrollo local, que ahora llamaríamos desarrollo territorial, desde abajo, desde las comunidades, etc. Y la gente jalaba y decía, sí, vamos a entrar, y hacían proyectos de desarrollo desde abajo y participativos. Y a la hora de decir, bueno, y los recursos para este proyecto, no, pues dependen de las secretarías grandes, porque nosotros no tenemos lana, tenemos buenas intenciones. Estoy hablando de la CEDESO. Los que tienen la lana son los de la Zagarpa. Por eso están jugando ustedes al desarrollo regional y a los planes de desarrollo regional. Es un juego. Entonces ya tenemos asignados los recursos con otros criterios. ¿Sí me explico? Bueno, lo que yo quería decirles es una mala noticia. Es que vamos a tener que dar la batalla porque haya una política. Y si nos va bien y logramos un cambio de gobierno, que espero que así sea, vamos a tener que dar la batalla porque hay una política de recuperación, de salvación del campo mexicano integral y no esquizofrénica. Y eso significa que hay un gabinete agropecuario en el cual se pongan de acuerdo en las prioridades y cómo cada una de las secretarías tiene que hacer su trabajo. A lo mejor una es el maíz y considera que es el papá de los pollitos, está bien, pero otro será la calabaza y otro será el chayote y otro será el picante y otro será el frijol y otro serán los quelites. Si no hay una armonía en este gabinete agropecuario, vamos a tener dificultades serias. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Finalmente necesitamos una política integral, necesitamos hacer MIPA. Y hacer MIPA es poner de acuerdo a los secretarios distintos dentro de un proyecto único y que cada quien haga su trabajo. No le podemos pedir al maíz que haga lo que tiene que hacer el frijol, no le podemos pedir al frijol que haga lo que tiene que hacer la calabaza, no puede hacer la SEDATU lo que tiene que hacer la Zagarpa, o lo que tiene que hacer la CEDESO, o lo que tiene que hacer la Semarnat. Cada quien tiene su función, pero tiene que estar armonizado, tiene que haber algo así como una MIPA pues, rural de políticas públicas que tendría que ser un gabinete agropecuario integrado. Creo que cuando los campesinos dicen, no, pues lo que necesitamos es que los secretarios y secretarias estén bien avenidos, compartan una misma política y en efecto empujen en una misma dirección, lo que están diciendo es que hay que hacer MIPA. También en la función pública hay que hacer MIPA, también en las secretarías de Estado hay que hacer MIPA. El modelo sigue siendo el mismo, somos diversos, somos incumbencias distintas, tenemos tradiciones distintas, estilos distintos, incluso clientelas distintas.
y sin embargo tenemos que jalar en una misma dirección. Hay que hacer milpa. Hacer milpa es mucho más que un policultivo, es un modo de vivir, es un modo de pensar, es un modo de morir, de nacer, y esta es la enseñanza que yo tengo. Y es, claro está, un paradigma agroecológico insuperable. Gracias.